Y como conocemos, es el estatuto, el tratado que le pone como obligación a todos los Estados miembros la adopción en sus legislaciones de disposiciones que permitan el ejercicio de medidas en frontera por parte de las autoridades aduaneras. Panamá recoge dentro de su propia legislación la ley interna, la ley 35 de 1996, que es la ley que regula todos los derechos de propiedad industrial. Esta ley, en su artículo 176, concede las facultades a las autoridades de aduanas y a las autoridades de la administración de la zona libre de Colón, que es nuestra zona franca y una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, la potestad de poder inspeccionar y retener mercancías que se encuentren en cualquier punto del país, ya sea destinaciones aduaneras o zonas francas, que pudieran estar infringiendo derechos de propiedad intelectual. Esta ley desarrolla el marco de esta legislación y posteriormente, mediante reglamentos de cada institución, en este caso aduanas y administración de zona libre de Colón, se adoptan los reglamentos de estos artículos de la ley. En el caso de aduanas es el decreto ejecutivo número 123 de 1996 y en el caso de la zona libre de Colón es el decreto ejecutivo número 79 del 97. Estos dos decretos establecen todo el procedimiento que deben seguir las autoridades en el proceso de inspección y retención de mercancías que se encuentren presuntamente infringiendo derechos de propiedad intelectual. Y por último, tenemos el Código Penal, que en nuestro país es el que contiene las conductas que están tipificadas como delitos contra la propiedad intelectual, y son todas ellas, todas esas conductas o todos esos derechos cuya violación constituyen delito, pueden ser objeto de protección a través de medidas en frontera. ¿Cuáles son los derechos protegidos y que pueden favorecerse con el ejercicio de las medidas en frontera? En primer lugar, tenemos todos los derechos de propiedad industrial que están protegidos por la Ley 35 de 1996, que abarca patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, expresiones o señales de propaganda que se encuentren registrados en Panamá. Solamente en el caso de los diseños industriales hay la excepción de protección sin registro durante los primeros 3 años a partir de la divulgación, la primera divulgación del diseño industrial en Panamá. Durante ese periodo de tiempo goza de protección el diseño industrial sin necesidad de registro en Panamá. Además de eso, también tenemos todos los derechos de propiedad intelectual cuya violación está tipificada como delito contra la propiedad intelectual en el Código Penal. Y esto incluye, además de todos los anteriores que acabamos de mencionar, están entonces las obras protegidas por derecho de autor sin necesidad de registro, las variedades vegetales y los derechos colectivos de los pueblos indígenas o conocimientos tradicionales registrados. En esos casos, para los conocimientos tradicionales y para las variedades vegetales, se necesita que estén registrados para poder gozar de protección. Los decretos que mencioné anteriormente, los decretos reglamentarios de aduanas y zona libre de Colón, ambos crearon un sistema de registro de derechos de propiedad intelectual ante ambas entidades, de manera que ambas autoridades cuentan con una dirección de registro de derechos de propiedad intelectual y aunque no es mandatorio el registro para gozar de la protección, sí es recomendable. El trámite es un trámite sencillo, toma poco tiempo y en el caso de aduanas no está sujeto al pago de ninguna tasa, de manera que es un registro muy económico. El procedimiento solamente requiere de presentar poder del titular y copia certificada del registro nacional del derecho de propiedad industrial de que se trate, así como sus renovaciones o cambios que haya sufrido para demostrar la titularidad de quien sea su propietario actual. En el caso de las obras protegidas por derecho de autor, aunque no se requiere registro, si el titular tiene el deseo de hacerlo, puede también presentar ante la autoridad de aduanas o zona libre de Colón los documentos que sustenten su titularidad.
En la práctica no es común, no es común que los titulares de obras protegidas por derecho de autor registren estas obras en la dirección de aduanas o zona libre. Lo que se hace más bien es poner en conocimiento mediante notas que se dirigen a estas autoridades y acompañarle copia de los diseños, las obras artísticas, la obra de que se trate, y hacerle saber que está protegida por derechos de autor. Los Audrey, registros perdón si me permite tienen, el la registro que se hace ante interrupción. aduanas y ante la zona libre de Colón tiene la misma duración que el registro nacional que existe del derecho protegido de que se trate. Y puede renovarse también por iguales periodos de tiempo. Y el registro se puede hacer durante cualquier momento de la vida del derecho protegido. Y Audrey, aparte perdone. de eso, pues en el momento en que se renueve la marca o modelo de diseño industrial o el derecho de que se trate, puede también renovarse en cualquier momento el registro que se haya hecho ante aduanas o la zona libre de Colombia. Paso ahora la palabra a Pili, que nos hablará sobre República Dominicana. Sí, en Perdón, República perdone la Dominicana es interrupción. algo un Me poco escuchan? distinto a lo que ocurre en Panamá, sobre todo con lo de los derechos protegidos. Si vamos a lo que era lo que es la normativa legal esencial, la primera normativa que tuvimos, al igual que Panamá o a la mayoría de muchos de nuestros países, es el acuerdo sobre los ATPIC. Y sabemos que el acuerdo sobre los ATPIC, sobre todo cuando se negoció, o sea, son condiciones mínimas que deben adoptar los países. Y por tanto, en el acuerdo sobre los ATPIC sabemos que tenemos normativas que eran, por decir, obligatorias y otras que era si los países querían adoptarlas. Muchos de nuestros países, sobre todo países en desarrollo, muchas veces no necesariamente adoptaron el tope, sino que fueron, solamente adoptaron los estándares mínimos que exigía el ATPIC, no así los que eran opcionales. Específicamente, este artículo 51, cuando nos habla de lo que era la protección, vemos que limitaba única y exclusivamente a esta protección de medidas, o sea, en frontera a las marcas falsificadas y marcas pirata. O sea, no había una extensión más allá a otros derechos como actualmente ocurre en Panamá. De hecho, en República Dominicana, así fue que se estableció cuando se estableció las medidas en frontera. También en ese momento la exigencia era que los titulares de las marcas pudieran requerir a las aduanas la retención de las mercancías. O sea, en ese momento no había una obligatoriedad de actuar de oficio en el acuerdo sobre los ATPI. Y tampoco había obligación de que se extendiera a otros derechos de propiedad intelectual. Daba la opción a los países, si usted quiere, extiende, pero la obligación mínima era que fuesen a marcas falsificadas o marcas piratas. Entonces, tampoco había obligación de que se protegieran aquellas marcas destinadas a la exportación. Y por tanto, muchos países no establecieron estas dos últimas condiciones que daba opcional el acuerdo sobre los ATPI. En República Dominicana, como consecuencia de la adecuación de nuestra legislación anterior, que era una legislación del año 1937, muy vieja, entonces ahí se establece por primera vez lo que serían las medidas en fronteras. Se estableció primero o se establecen de dos formas actualmente, que es por la vía judicial, o sea, a través de una medida conservatoria, una medida cautelar, un injunction, como llamanlo en Estados Unidos, y que se puede solicitar antes, durante o con posterioridad a una acción. Y también por la vía administrativa, que es cuando las aduanas detienen sin necesidad de recibir ningún tipo de auto o de ningún tipo de decisión judicial para hacerlo. O sea, lo establecen de las dos formas. Igualmente lo establece la ley 6500, que es la ley sobre derecho de autor, también la posibilidad de que se haga a través de una medida, a través de un auto de un juez, esa inspección y secuestro de la mercancía, y a través, y la forma administrativa directamente con las aduanas. Ya cuando tenemos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana con los Estados Unidos, es que se fortalecen estas medidas. Se fortalecen estas medidas porque ya en este acuerdo sí hay una obligatoriedad de que las autoridades competentes puedan iniciar de oficio las retenciones en aduanas. Entonces, de esa forma ya la legislación se hizo más fuerte. Incluyó las mercancías
específicamente, no necesariamente solamente las que entraran al territorio nacional, sino también para exportación y en tránsito, cuando se hizo el compromiso. También nosotros tenemos en República Dominicana que esta ley, como les dije, al entrar el Tratado de Libre Comercio, se modifica la ley a través de la ley de implementación del Tratado de Libre Comercio, que es cuando se extiende, se amplía esta protección de las marcas en aduanas o las medidas en frontera. También tenemos la resolución que creó el registro de titulares en aduanas, que eso fue ya en el año 2010. En República Dominicana, a diferencia de Panamá, los derechos protegidos, o sea, los derechos que se pueden actuar en aduanas, sean de oficio, a requerimiento de parte, solamente están limitados a las marcas falsificadas y o confusamente similares. O sea, en el acuerdo sobre los ATIC hablaba solamente de marcas falsificadas, pero ya con el DERE-CAFTA se introducen que también van a tener esta protección como medidas en frontera las confusamente similares. Sin embargo, nuestra ley, por ejemplo, en la parte de las medidas conservatorias, que es cuando se hace la solicitud al juez, ahí inclusive abarca más allá de mercancías falsificadas y confusamente similares, sino que abarca cualquier tipo de infracción a las marcas, que no necesariamente tiene que ver solamente con falsificación o confusamente similar. En el caso del derecho de autor, la ley 6500 establece que cualquier tipo de mercancía, productos que puedan lesionar un derecho de autor. Nuestra ley también incluye el hecho de la exclusión, que hay ciertas falsificaciones o mercancías pirateadas a las cuales se le perdonan el hecho de que las traigan, y es cuando hay pequeñas cantidades, o sea, cuando se importan pequeñas cantidades de forma personal o en el equipaje personal de los viajeros, o sea, cuando uno va, no sé, a Nueva York a veces o cualquier país que uno encuentra mercancía falsificada en la calle y uno la compra y la trae, en principio eso está excluido de poder ser es retenido o que las aduanas cuando uno entra al país se la detengan, mira, eso es falsificado, no, eso está permitido poderlos entrar. Y un punto importante que son las importaciones paralelas, o sea, las importaciones paralelas, en principio, de oficio, las aduanas no puede detenerlas, las importaciones paralelas, o sea, no hay, porque te habla de falsificación o marca confusamente similar, no de un producto original puesto en el comercio en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, como yo les dije, a través de una medida conservatoria en la cual se pueda violar el derecho de marca, entonces sí habría posibilidad de que cuando se trata de una importación paralela ilegal, entonces sí se pueda obtener una decisión, un auto de un juez para entonces ir a aduanas para que retengan esa mercancía. En el caso de República Dominicana específicamente, las importaciones paralelas están permitidas, pero cuando se trata de una importación paralela en la cual los productos han sufrido algún tipo de alteración o sus envases, que muchas veces ocurre, que van, los comerciantes van a algunos países en los cuales hay una serie de ferias o van a rematar productos a los cuales están deteriorados porque se mojaron, porque tuvo algún problema en transporte. Entonces, los adquieren para entrar a la República Dominicana a un costo muchísimo menor. Entonces, el titular de la marca que ve que su marca, o sea, si ha sido alterada la marca en sí o inclusive el producto, el embalaje de la marca, entonces esa importación paralela no está permitida y de este modo sí se podría, a través de una medida cautelar, obtener que aduana detenga esa mercancía. También, como les dije, en República Dominicana, desde el año 2010, tenemos el registro de titulares en aduanas, lo cual ha sido un paso muy importante, tanto para derechos de marcas como, o sea, para falsificaciones y marcas confusamente similares, como para las mercancías pirateadas o violatorias de derecho de autor. En este caso, es un procedimiento relativamente sencillo. Simplemente, dependiendo de si es una marca, necesitamos tener una copia certificada del registro de la marca. Si es el derecho de autor, como el derecho de autor está protegido sin necesidad de registro, cualquier medio que se pueda proporcionar a las aduanas para demostrar que se es titular del derecho de autor. Es simplemente completar el formulario de aduana y dar las especificaciones con relación a la marca, cómo poder identificar que se trata de una marca falsificada o de un producto que es pirateado. Se le dan las guías a la aduana. Muchas veces es cuando los titulares tienen distribuidores